estoy viendo que terminó de hablar increíblemente, no vuelve el audio en mi máquina, así que estoy absolutamente desconectado. De ninguna posibilidad que vuelva el audio en mi máquina, es un misterio. Bueno, por el momento ustedes me están escuchando, así que voy a tratar de estar atento al chat, porque también corté la transmisión y en este momento no estoy pudiendo conectarla. Bueno, gracias a Vero por la presentación. En este momento somos 17 personas 18 ya personas en la transmisión. Bueno, muchísimas gracias por estar. Sabemos que estos son tiempos muy difíciles para todos, pero también estas charlas o esta oportunidad de estar en este momento en un canal recibiendo una charla o compartiendo un espacio de discusión, es también una posibilidad de distraernos y de salir de la realidad que está muy fea para algunos argentinos, que está bastante complicada. Comento que para los que no son de Chaco, que Chaco estamos viviendo el regreso a la fase 1, estamos absolutamente complicados en el tema del coronavirus, hemos vuelto hacia atrás, así que para nosotros una grave situación, una preocupación muy grande, sobre todo por la gente que la está pasando mal, la que no puede salir a trabajar, la que tiene cuenta propista y demás. Está pasando una situación muy compleja. Los que tenemos la posibilidad de tener un salario y quedarnos en nuestra casa, todavía podemos seguir subsistiendo, pero hay una fuerte preocupación de quienes son los más humildes, que no la están pasando para nada bien, digamos. Esta charla debate la inicié, por primera vez la tuve hace como 4 o 5 años, y la idea es siempre tratar de transmitir el conocimiento que me permitió incorporar después de iniciar la función pública al acceder a los estudios culturales. Uno tenía una formación política a lo largo desde muy chico, desde joven, desde militar en la universidad y demás, y después en el territorio, en la juventud peronista, y tuve una formación política que realmente cimentaron por ahí en las intuiciones o en los valores que uno traía de tu familia, que incluso yo era de una familia peronista de corazón, digamos, mi papá no creo que haya leído muchos libros del peronismo, sino que era más que nada por su cuna, y porque él me trataba de inculcarme esa ideología, diciéndome, simplemente explicándome que era de Perón y de Evita, porque ellos estuvieron siempre con los pobres, digamos, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo resistir en momentos feos de la dictadura, luego del alfonsinismo fuerte, en el radicalismo, sentirme en una minoría, digamos, en algún momento social, de mis compañeros que eran todos radicales, o la gran mayoría, y nos sentíamos un poco, en algún momento, como avasallados por la realidad. Veníamos de una dictadura militar muy fuerte, entonces yo viví el regreso en el 83, muy contento de la vuelta, inclusive cuando fue Alfonsín, me acuerdo, a Posadas. Yo hice la secundaria en Posadas Misiones, lo fui a ver el retorno de la democracia, y realmente me parecían importantes siempre los valores de mi papá, y después empecé a militar en el peronismo, ahí así leer de ideología, y después el acceso a la función pública me permitió tener la responsabilidad de buscar una carrera para la formación profesional de quienes estábamos en la función pública en gestión cultural. Y eso a mí me abrió la cabeza y un mundo nuevo. Primero me hice consciente de mi gran ignorancia, de la idea de que cada vez que uno estudia más, se da cuenta de lo profundamente ignorante que era antes y lo que va a seguir siendo en el futuro, porque el conocimiento se construye todo el tiempo, en todas partes, y que todo el mundo está publicando nuevos conocimientos, y el territorio cambia todo el tiempo. Incluso yo, aunque pudiera acceder a todo el conocimiento universal en este instante, pasada una hora ya ese mundo está cambiando, y todo lo que yo recolecté ya forma parte de una fotografía. Y la cultura es un proceso, ¿no? Un proceso de actualización permanente. Y por lo tanto, el conocimiento es una construcción colectiva, ¿no? Más que nunca, cuando hablamos de cultura, es algo que es colectivo y es algo que está en permanente transformación. Ahora, ¿por qué la preocupación, o por qué a mí me interesó, o por qué me abrió la cabeza estudiar gestión cultural?
Primero porque a mí llegué a la conclusión que antes que el estudio de la política, debiéramos todos recibir educación en gestión sociocultural. Que me parece que eso es más elemental y más básico, y que realmente, como dice un sociólogo muy famoso que es Pierre Bourdieu, la cultura es el territorio de lucha por los sentidos de la vida. Y en ese sentido, me parece importante que los funcionarios políticos o quienes tienen a cargo funciones de gobierno y quienes militan en política debieran tener una cierta base o una cierta formación en gestión sociocultural. Porque en esa cultura es donde se dirimen los sentidos. En la cultura donde se naturalizan las estructuras y las diferencias sociales, las desigualdades, se naturalizan. Es decir, que uno las adopta como si fuesen leyes que realmente no están inscritas en ningún lado. Por ejemplo, los chicos cuando nacen no tienen diferencias entre pobres y ricos, ¿no? No hacen diferencias los chicos cuando nacen, incluso cuando se incorporan al jardín de infantes. En el nivel inicial uno ve que empiezan a socializarse los chicos y empiezan a traer valores y a influencias de los adultos, pero los niños no nacen con esa cuestión de ni la conciencia de lo que es la pobreza, la desigualdad social. Eso es un proceso de socialización, y hay gente cuando llega grande que es insensible ante la pobreza y ante las desigualdades, y uno diría, bueno, mira esa persona que es jodida, que no le importa, o que simplemente la cultura, en algunos sectores sociales, naturalizan que pobres va a haber siempre, digamos, ¿no? Y que hay gente que nace pobre y hay gente que nace rica y hay gente que nace clase media, y que eso es una ley inalterable. Y una vez leí un chiste bastante bueno, me pareció, con respecto a la pobreza, porque iban dos lingeras charlando y decías, mira José, sí es cierto, me dijeron que en la Biblia y me mostraron que pobres iba a haber siempre. Lo que no decía en ningún lado era que tengamos que ser siempre los mismos. Digamos, ¿no? Y esa cuestión muy básica de que hay mucha gente que no le importa la pobreza, que no le importan las desigualdades, está sentada en la cultura, no es porque hayan leído un libro de política. Probablemente en política sean muy ignorantes también, en cultura obviamente, pero se ha naturalizado que pobres va a haber siempre, y normalmente son pobres porque no quieren trabajar, ¿no? No es porque no han tenido posibilidades, sino porque las tienen pero no las aprovechan o no quieren laburar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este proceso, esa construcción ideológica es previa a la construcción o al estudio de la política. Para mí incluso se pueden, por algunos sectores, yo planteo que el radicalismo por temporadas nació un movimiento absolutamente popular, pero por tiempos juega en esos intereses populares, como en la vuelta a la democracia en el 83, pero por momentos, como pasa ahora en la formalidad del partido radical, no hablo de radicales que siguen sosteniendo sus ideales, van y transcurre su pensamiento político, depende de las circunstancias, y no siempre juegan en favor de los intereses populares, sobre todo de los más humildes, digamos, ¿no? Y eso es porque está sentado fuertemente en la cultura, no es un problema del estudio que en el Partido Radical diga en algún párrafo de lo que estudian, de la historia del radicalismo, che, nosotros no vamos a tener nada que ver con los pobres, digamos, ¿no? Y nos vamos a aliar a los ricos siempre, y vamos a enfrentar a los populares. De ninguna manera, el radicalismo nació absolutamente popular, pero la cultura y los intereses de poder inciden en nuestra formación cultural. Entonces yo creo que esas diferencias, fuertes diferencias ideológicas, están asentadas a fuego en la cultura. Incluso pasa también con el peronismo. Yo les decía hoy, yo era peronista de cuna, digamos, era culturalmente peronista. Si a mí me preguntaban ni las 20 verdades, no sabía, y si por qué era peronista no lo sabía, era por mi papá y mi mamá, pero no sabía por qué era peronista, digamos, no estudiaba yo para ser peronista, lo sentía, y mucha gente de afuera, sobre todo quien tiene un pensamiento progresista o de izquierda que está fuera de la Argentina, dice, yo no entiendo el peronismo, ¿qué es eso de que es un sentimiento? Digamos, ¿no? Y es simplemente la explicación de que somos culturalmente peronistas. Por ahí Perón decía en algún momento, casi en sorna o en chiste, peronistas somos todos, digamos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero en realidad está sentado fuertemente en la cultura.
el peronismo, como otros movimientos sociales que también cada uno desde su perspectiva cultural, si se crió en una familia radical o una familia de izquierda, probablemente sea culturalmente de esa identidad política, pero no sé si ha leído todos los fundamentos de la ideología en la que él se siente identificado, digamos, ¿no? Y en ese sentido la cultura es muy fuerte en la Argentina y de la clase media, o en lo que en algún momento se llamaba, digamos, casi despectivamente el medio pelo argentino, está sentado una cuestión cultural muy fuerte. Entonces lo que no es consciente y no le dan la importancia la política es a lo trascendente que es la cultura, a lo importante que es la cultura, a lo determinante que es la cultura para lo que nosotros vivimos cotidianamente. En la cultura se dirime cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo producimos, cómo consumimos, qué estudiamos, qué estudian nuestros hijos, si nuestros hijos se quieren ir o se quieren quedar en su tierra. Todo eso está asentado muy fuerte en la cultura. Y en ese sentido nos parece sumamente importante que entre todos empecemos a construir el conocimiento. Para avanzar, voy a compartir la pantalla. A mí me gusta siempre compartir cuestiones visuales que por ahí aportan mejor a la posibilidad de asentar lo que uno está diciendo en imágenes, ¿no? Y para arrancar, en este hermoso cuadro que encontré, y no pude encontrar el autor, está reproducido en muchos lugares, no puedo saber quién es el autor, así que disculpen mi ignorancia, hablando de ignorancia en este momento, no sé quién hizo este arte que parece ser digital, sobre Latinoamérica, así que donde, si se puede ver, no sé si en sus máquinas, pero tiene un círculo rojo detrás de la América Latina, donde hay palabras creo que clave, donde dice siente, lucha, vive, resiste. Es un poco la historia de los pueblos latinoamericanos que desde sus orígenes sienten, luchan, viven, resisten. Muchos historiadores, y hoy, hasta el día de hoy, esa lucha sigue en disputa, ¿no es cierto? Sobre todo después de los últimos 500 años de conquista europea. Y tengo ahí una frase de Simón Bolívar, que es uno de nuestros próceres libertarios de la patria grande, y podemos mencionar a muchísimos, ¿no? Porque uno puede hablar de Martí o de Simón Rodríguez, que formó a Simón Bolívar, uno puede hablar de O'Higgins, de San Martín, de Belgrano, de Francisco Solano López en el Paraguay, o sea, puede hablar de tantos próceres que nos precedieron, pero en este caso decidí poner una frase de Simón Bolívar: más por ignorancia que por la fuerza pueden dominarnos. Y esta frase de Simón Bolívar, que es más reconocido incluso como militar o como, digamos, como general que soñó la patria grande y como luchador de las armas, el pensamiento de Simón Bolívar sirve para, por siempre, para todas las generaciones, y realmente recomiendo a aquel que tenga la oportunidad de leer la biografía, pero también a Simón Rodríguez, a Francisco de Miranda, a todos los que precedieron incluso a Simón Bolívar, porque es una historia maravillosa de conocimiento, cómo se fue construyendo la causa de los pueblos latinoamericanos. Y bueno, ya decía Simón Bolívar, que más que por ignorancia que por fuerzas pueden dominarnos, y en ese sentido creo que en esto es una autocrítica, nosotros, la que nos consideramos parte de la clase política, somos muy ignorantes en las cuestiones culturales. Somos muy ignorantes de la trascendencia que tiene el uso político de la cultura. Y en ese sentido, creo que es importante empezar a transitar el camino del conocimiento en lo que es la cultura y la política, cómo se relacionan íntimamente. Incluso yo altero el orden política y cultura, cultura y política, porque para ciertos compañeros que se han formado en la política, lo primero es la política, después hablamos de cultura, pero en mi caso, que he tenido la posibilidad de hacer un tránsito desde la política hacia la cultura, estoy convencido, después de haber estudiado mucho gestión cultural, que lo previo, lo que nos puede consolidar y unir y amalgamar
antes que en la política, donde se puede alcanzar consensos, es en la cultura. Y que ahí está sentado a fuego, como le decía hoy, todas las reglas sociales que funcionan en el presente. Para empezar a hablar de esto, vamos a movernos un poco. Vamos a ver el poder de la cultura. Hace muy poco tiempo, cuando asumió Alberto, no sé si ustedes lo recordarán, pero creo que sí, no había pandemia, no había problema con el FMI, ni que no íbamos a poder pagar la deuda, sino que en una charla abierta que hizo Alberto el año pasado con Pepe Mujica, atacó fuertemente a Bugs Bunny, ¿no? Y en ese ataque, los medios clásicos de desinformación nacional que tenemos, que integran grandes conglomerados de poder, tomaron posición, ¿no? Tomaron enseguida partido en esta disputa que parecía como se ridiculizaba en los medios de comunicación, como un presidente se va a enfrentar a un dibujito animado, digamos, y algunos inclusive se reían y decían, pensar que venimos de enfrentar a los Estados Unidos, al imperialismo, y ahora nos enfrentamos a Bugs Bunny. Y en ese sentido, Alberto, en su medida, empezó a destramar un pequeño ovillo, porque la derecha rápidamente, la derecha nacional y los medios masivos de comunicación nacional, empezaron a tomar partido, ¿no? Alberto habló en esa charla, para los que no la escucharon o no la recuerdan, del control social de la Warner, y cómo promocionaba el individualismo y decía que, bueno, que Bugs Bunny era un estafador, era el vivo, el prototipo incluso que para los del interior decimos el porteño vivo, que quiere joder al pajuerano, digamos. Y en ese sentido, Alberto decía que se tiene que terminar la Argentina de los vivos y del individualismo y de lo que propone Bugs Bunny, y la Warner, cómo empezó a mediados del siglo pasado, digamos, y la influencia que tuvieron esos dibujos en las disputas políticas que tuvo los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, tanto es así que para la formación de los marines, el Bugs Bunny era tomado como un dibujo de formación de las Fuerzas Armadas norteamericanas, digamos, ¿no? Empezaron los memes y las burlas, digamos, ¿no? A Alberto, en los medios tradicionales, el mayor desinformador del país, digamos, como Clarín, donde volvían a ridiculizar a Alberto por esto que había planteado, digamos. Pero no solamente los que uno califica como medios de derecha, digamos, ridiculizaron la cuestión, no se interesaron por el debate. También la prensa de la izquierda se interesó en esa discusión, ¿no? Y me parece, ellos, si bien es cierto, hicieron una recorrida un poco más seria de la que hicieron los demás medios, que lo tomaron para chiste o para burla. Si bien hicieron una recorrida y un análisis desde la escuela de Frankfurt del siglo pasado, y de los estudios culturales posteriores que empezaron a mediados del siglo pasado, al finalizar decían que, bueno, parte de lo que Alberto había dicho podía ser tomado como verdadero, pero que en realidad era muy complejo y que era muy confuso. La cuestión es que al final de la lectura de este informe yo no sabía si ellos estaban a favor de Alberto o estaban a favor de Bugs Bunny o del cazador Elmer. La verdad que la confusión de la izquierda también en este tema fue bastante importante. Así que yo creo que, como les decía hoy, se tomó el tema en algunos casos para la burla y en otros casos no se logró desentramar qué es lo que estaba queriendo decir Bugs Bunny. En la década de los 70 empezó un análisis bastante analítico con respecto a los dibujos animados y incluso se llegó a trabajar con lo que era Disney, digamos, ¿no? Hay varios libros que hablan del análisis de lo que era Disney en el control social de los niños, y en ese sentido coincido plenamente que así fue, digamos, o así es, porque en casi 200 películas de Disney hay muy pocas películas, no sé si en más de 10, donde la familia está bien constituida, digamos, ¿no? Además de plantear que siempre hay un tío rico, que la familia no está bien constituida, las mujeres obviamente siempre fueron
pintadas como la madrastra mala de la película. Las familias casi todas son monoparentales o tienen muy poco, no tienen los padres bien constituidos. Hay muy pocas películas de Disney donde tienen la familia completa, digamos, la concepción de familia, y el tema de la riqueza, la pobreza y el individualismo están bastante consolidadas a lo largo de toda la historia, pero eso merecería una charla distinta, analizar todo lo que produce Disney en la cabeza de los niños, ¿no? O sea que coincido con Alberto en parte de su análisis de que los dibujos animados ya es una herramienta cultural muy fuerte para la formación de nuestros niños, digamos, ¿no? Y entonces, para poder empezar a analizar este poder de la cultura, yo analizo en qué forma se da la dominación del capitalismo, cómo ha existido a lo largo del tiempo la dominación del capitalismo y cómo ha sido utilizada la cultura en esa disputa, digamos, ¿no? En primer lugar, la dominación clásica, la militar. Todos los imperios a lo largo de la historia han utilizado, obviamente, el poder militar para la dominación, digamos, ¿no? En ese sentido, no hay que analizar mucho para saberlo desde Roma o de todos los imperios que lo precedieron, o el Imperio Otomano, o sea, todos los imperios, y ahora el Imperio Norteamericano incluso, han tenido en la fortaleza militar uno de los principales ejes de dominación. La segunda etapa, cuando ya el capitalismo empezó a avanzar de otra manera, con otros valores, arranca con la dominación económica. A mediados del siglo pasado empezó la nueva concepción del neoliberalismo, de qué forma dominar a los países sin someterlos mediante las armas, mediante la guerra, y ahí empezó el endeudamiento de los países del hemisferio sur, por sobre todas las cosas del hemisferio sur, y a través de las grandes deudas generar una dependencia económica que los lleve a través del tiempo a mandar sus riquezas, que antes las llevaban por la fuerza, con la conquista, pasaron a dominarnos económicamente. Es decir, a partir de esclavizarnos por esa vía del Fondo Monetario Internacional, los grandes préstamos de la deuda externa, Latinoamérica entera, la patria grande entera, quedaba en manos del capital financiero internacional, y de esa manera nosotros teníamos que destinar parte de nuestros recursos, o gran parte de nuestros recursos, como sucede en este momento, después del tránsito de Mauricio Macri por el gobierno, a la dependencia económica fuertemente por el endeudamiento externo, digamos, ¿no? Pero la dimensión militar y la dimensión económica, en ese sentido se puede separar lo que son los propietarios de los medios de producción, las estructuras sociales, en el análisis que hace el marxismo de la economía, y la disputa, el marxismo, o en aquella época, en la Guerra Fría, en la disputa entre el capitalismo y el socialismo, se dirimía en esos términos, ¿no? De tratar de tener el bloque, el eje socialista o el eje comunista, tener fortaleza militar, que equilibre y plantear la posibilidad de una guerra a nivel nuclear, con el desarrollo después de las armas nucleares, un mundo dividido en dos, y donde la disputa se daba en esos términos. Pero los pensadores neomarxistas, que empezaron a construir los estudios culturales a mediados del siglo pasado, planteaban que la disputa final, o la disputa que planteaba el capitalismo, era la dominación cultural, que esa dominación iba a ser la definitiva, la dominación cultural. Y en ese sentido, el marxismo hizo un silencio absoluto, nunca se expidió al respecto. Y de hecho, las artes del las artes del bloque socialista o el bloque comunista, siempre son muy encriptadas o de excelencia, o que solo para entendidos, digamos, ¿no? En ese sentido, las artes no trataron los socialistas o el bloque de la Unión Soviética de construir una cultura de masas, digamos, ¿no? En cambio, los norteamericanos, terminada la Segunda Guerra Mundial, esto siempre lo cuento y por ahí a riesgo de ser muy reiterativos para quienes han escuchado otras charlas anteriores,
los norteamericanos constituyeron lo que le llamaron ellos nuestra pequeña Secretaría de Estado en Londres, al finalizar la Segunda Guerra, como les decía, y esa pequeña Secretaría de Estado era la venta del cine de Hollywood. Ellos plantearon, los norteamericanos, que la victoria definitiva iba a ser la cultural. Entonces plantearon que si ellos lograban imponer los valores culturales del capitalismo a escala planetaria, iban a tener la dominación definitiva para que todo el mundo quiera vivir como el estilo de vida americano. Ellos lo promocionan permanentemente, a veces muy solapadamente en la mayoría de las películas, y en algunos casos muy evidentemente, de ponernos los paradigmas de consumo del capitalismo, ¿no? De que nosotros queramos vivir como ellos. Y tal es así que para muchas personas el deseo de vivir como la cultura norteamericana sigue estando vigente. Ahí está Daniel, me está levantando la mano. Yo les pido disculpas que no tengo la posibilidad de ver a la persona que está queriendo tomar la palabra. Creo que levanta la mano, así que te voy a pedir, Daniel, si podés escribir la pregunta en el chat y te la contesto en el momento, porque estoy sin audio. No me puedo explicar por qué, pero no puedo interrumpir la charla para reiniciar mi equipo. Así que si escribís en el chat, yo voy a intentar verte. Me voy a ir al chat en un ratito a mirar. Voy a interrumpir la pantalla y voy a ir por unos segundos al chat para poder contestar. Ah, buenísimo. Mirá, perdón que no estaba leyendo, que Verónica Saracho me dice que es un mural lo que yo mostré hoy al inicio de Santiago de Chile, San Miguel, que está pintada a mano en un museo a cielo abierto. Bueno, muchas gracias. Daniel, sí, Daniel, no te puedo escuchar, la pregunta que hables vos te van a escuchar los demás, pero si escribís en el chat, dice, perdón, se me escapó, estoy escuchando, dice Daniel, bárbaro. Perdón, Daniel, no estoy pudiendo escuchar yo, el relé que tiene el problema técnico soy yo, así que sigo compartiendo el chat, perdón, la pantalla. Y hablaba de la dominación cultural, que es la dominación definitiva y que los norteamericanos plantearon la disputa primero con el cine, que es un poco como el lenguaje artístico que agrupa a la mayor cantidad de artes, pero además es la que permite trasladar valores en una forma muy simplificada a partir de que se empezó a construir la imagen. Aquel que estudia comunicación o aquel que ya pudo leer algo sobre comunicación sabe que la síntesis de la imagen es muy poderosa y que la forma de dominación a través del audiovisual es muy contundente, digamos, habla más que la imagen vale más que 1000 palabras, está harto dicho en el mundo, pero es una realidad evidente y el que estudia comunicación puede dar fe de todo esto porque hay libros enteros. E incluso tal es la disputa que en aquella época, a mediados del siglo pasado, Estados Unidos nos retació el celuloide. Estados Unidos lo que primero capturó el monopolio del celuloide para que precisamente nadie pueda producir cine como ellos. La industria norteamericana tomó el celuloide como un monopolio y a mediados del siglo pasado ellos determinaban a quién le vendían y a quién no le vendían el celuloide. Y tal es así que a Argentina le retaseaban el celuloide y preferían facilitárselo a México. ¿Por qué esa diferencia? Porque el cine mexicano en aquella época, a mediados del siglo pasado, estaba orientado hacia el entretenimiento, en una visión más de industria cultural como tienen los norteamericanos y no hacia un cine de liberación como en Argentina existía una tendencia en algunos directores de cine a producir cine para desarrollar el pensamiento crítico y no para la domesticación o la subordinación de la población, ¿no es cierto? Entonces, esa disputa cultural los norteamericanos la tuvieron muy en claro y ellos tienen la idea de esta dominación cultural
un poco intuitiva antes de lograr esta concepción de la victoria final a través de la cultura, porque ellos tienen un modelo cultural muy fuerte y han logrado trasladarle a las élites políticas argentinas de la derecha todo ese pensamiento cultural, y tal es así que reproducen en la Argentina el pensamiento de hace 200 años atrás. Yo siempre cuento que Sarmiento, cuando asume, trae a 300 docentes norteamericanos, digamos, a enseñar a la Argentina. Y Mauricio Macri, en 2015, cuando asume, mandó 500 docentes argentinos a estudiar a Estados Unidos. O sea que hay un plan en la forma de pensar la cultura, la educación y un proyecto desde hace 200 años que tiene el neoliberalismo, o ahora el neoliberalismo, anteriormente el liberalismo, en la patria grande. Y en ese sentido siempre cuentan con los sectores de derecha del pensamiento latinoamericano, gente que trata de subordinar nuestras riquezas, nuestros recursos naturales y naturalizar esa disputa a través de la cultura. Como que nosotros no podemos tener desarrollo tecnológico, no podemos pensar críticamente, nosotros nacimos para producir productos agrícolas y la tecnología está reservada al hemisferio norte. Y eso todo nos inculcan a través de las industrias del entretenimiento, del cine, de la televisión, y es importante que empecemos a tomar esta dimensión, que la batalla es cultural por sobre todas las cosas. Se lo dice muchas veces en escenarios políticos, inclusive de nuestro propio sector político, pero no se ponen todos los recursos y las políticas públicas en función de esa disputa cultural, ¿no? Y la prueba está, por ejemplo, que para mí en un periodo positivo para la cultura popular argentina, que fue la década de los gobiernos kirchneristas, se creó el Ministerio de Cultura recién al final de la gestión. Y durante todos los 12 años no se constituyó un plan estratégico de desarrollo cultural, que para mí, sin un plan, sin planificar, como decía, nosotros no planificamos, cada vez que arranca un gobierno peronista o popular, aliado con todos los sectores populares, arranca un proyecto de nuevo, mientras que el neoliberalismo plantó siempre esos patrones culturales. Inclusive una de las consignas claras que nos instalaron desde la derecha es que no se puede hablar de partidos políticos en la escuela o en las universidades, es como que mala palabra, recién en la universidad más o menos te dejan, pero que en la secundaria se hable de partidos, se hable de ideología, es como que está vedado, es como si fuera mala palabra, cuando en realidad la democracia está asentada como la base, las células son los partidos políticos. O sea que si nosotros no empezamos a discutir de ideología, de partidos políticos en las escuelas, cuando llegamos a grandes, la cultura, a través de los medios de comunicación, del cine, de las industrias del entretenimiento, hacen el trabajo que nosotros debimos haber adquirido en la escuela, ¿no? Y entonces llegamos tarde al conocimiento y a la discusión ideológica o a la discusión cultural, por el agravante que como son tan nuevos estos estudios, ninguna profesión tradicional tiene incorporada la gestión cultural a su formación. Por lo tanto, hay mucho desconocimiento y en eso de ir por la ignorancia acabamos. Así que vamos a poner otra diapositiva. Vamos a poner otra diapositiva más. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, vamos a ver cómo se dan las transformaciones sociales. A ver cómo se dan las transformaciones sociales, me parece muy importante de ver cómo se fueron dando a través del tiempo estas transformaciones, o en qué campos se dirimen las transformaciones sociales, para ver cómo opera en ese sentido la cultura. Por un lado, las transformaciones sociales en la patria grande, porque no es solamente un análisis de Argentina, en términos generales, cuando vienen gobiernos que les interesa el desarrollo integral de la sociedad, mejoran las condiciones materiales de toda la población. Esto es claro, y uno puede decir, bueno, hay muchos gobiernos que han permitido en Latinoamérica la mejora de las condiciones materiales de toda la población, o sea que toda
la población tuvo una movilidad social ascendente, digamos, ¿no? Por otro lado, transformaciones sociales también se ven en los cambios de la estructura social, ¿no? En ese sentido, hay cambios que son revolucionarios, se trastocan todas las estructuras sociales. El último cambio revolucionario, yo creo que en la Argentina, fue en la década del 45 al 55, donde se hicieron visibles los trabajadores y se empoderó a los trabajadores y se los hizo participar en la renta nacional, y se compartió el poder, el acceso a las candidaturas de los trabajadores, el acceso a los derechos de los trabajadores. El cambio en la estructura social fue muy evidente en esa época y diría que fue el último intento revolucionario que hubo en la Argentina. Después tuvimos intentos, incluso aún con gobiernos peronistas, donde habiendo mejora en las condiciones sociales, el cambio en las condiciones materiales, perdón, la estructura social no se cambió, ¿no? Hubo pasos, sí, de gente desocupada a convertirse en trabajador, un trabajador pobre pasó a ser un trabajador de la clase media, incluso hasta pudo haber ocurrido trabajadores de la clase media que pasó a ser un trabajador de las clases de sectores medios altos. O sea que en general hubo un cambio de una movilidad de algunos individuos, de algunas familias, en forma evidente, pero no hubo un cambio de la estructura social, ¿no? No se empoderó a un nuevo sector social. Si bien es cierto, en las últimas décadas los desocupados pasaron, sobre todo a través del 2001, después del 2001 en la Argentina, pasaron a tener un rol importante en la visibilidad pública, en la movilidad social, en la disputa en las calles. En Brasil los sin tierra y demás. O sea, existen hoy las movilizaciones en Chile, o lo que en algún momento Evo Morales empezó a construir en Bolivia, pero el cambio evidente en la estructura social en la Argentina, cuanto menos, no volvió a ocurrir después de aquella primera década, digamos, ¿no? De aquella primera década peronista, para mi modesto entender, digamos, ¿no? Pero las transformaciones sociales más importantes, para mi modo de ver, son las que se realizan en la cultura. Son las que permanecen en el tiempo, porque en 12 años del kirchnerismo las condiciones materiales de todos mejoraron, la estructura social, hubo movilidad social dentro de la estructura social que existía en la Argentina, pero hubo muy pocos cambios culturales, es decir, en lo simbólico, en la posibilidad de tener conciencia de que esos cambios eran producto de un esfuerzo colectivo, no eran ni un esfuerzo individual, de la típica meritocracia de que el progreso se consigue con el esfuerzo individual, y no había una conciencia de que había un Estado generando esas condiciones materiales y de estructura social para que exista un desarrollo armónico en la nación y que empecemos a levantar gente que estaba realmente en la lona, ¿no? Entonces, esa posibilidad quedó trunca porque entiendo yo que no trabajamos fuertemente en la cultura. Como decía hoy, no se constituyó un ministerio de cultura, pero tampoco hubo un plan estratégico de desarrollo cultural donde marcara paso a paso qué íbamos a hacer con nuestra cultura, con nuestra escala de valores, con lo que nosotros íbamos a tomar como el sentido común de nuestra sociedad. Y en ese sentido nos faltó trabajar en ese aspecto para consolidar ese proyecto de cambios estructurales y en las condiciones materiales sobre todo, tenían que tener un correlato simbólico. Si eso no quedaba en la cultura, iba a ser muy difícil, porque el materialismo, el desarrollo de las condiciones materiales, produce materialismo, como lo vamos a ver más adelante en esta misma charla, en esta misma presentación, que alteran a esa cultura y generan una necesidad inexistente de acumulación material o del goce de la acumulación o de lujos y placeres en lo material, y no asentamos en la cultura la conciencia del esfuerzo colectivo, y que cuando nosotros, una persona podía pasar a ser de un desocupado a un trabajador, o un trabajador de sectores bajos empezó a ganar mejor, ese cambio fue producto de un esfuerzo colectivo. Por lo tanto, ese que hoy estaba con un trabajo mejor y tenía mejores ingresos, tenía que entender que el país se tenía que seguir preocupando por los desocupados, por los que todavía no comen,
por los que todavía siguen estando en la pobreza, o lo que es peor, sectores duros de indigencia. Y entonces el esfuerzo colectivo ahí ya no valía el esfuerzo colectivo, ahí es mi plata, ahí es mi capital, es mi tierra, mi campo. Recuerdo muy bien en la disputa con el campo, que cuando arrancó Néstor logró bloquear los remates de los campos que hacía el Banco Nación en la época esa del 2001-2002, se detuvieron los remates de los campos, ¿no? Y entonces en ese momento la nación tenía que ir al rescate de los propietarios de la tierra, porque el banco, el sistema financiero, se estaba por quedar con la tierra que producía alimentos. Pero cuando esa tierra empezó a dar ganancias extraordinarias, cuando empezó a dar alta rentabilidad, ya ahí los dueños de la tierra dijeron, yo no tengo nada que ver con el Estado, esto es mío, esto me pertenece, esto es propiedad privada, digamos, ¿no? Y si el Estado se mete, es realmente una intromisión y están coartando las libertades individuales, digamos, ¿no? Y se encargaron de resaltar el derecho constitucional de la libertad individual, pero no rescataron el uso social a la tierra que también está reconocido a nivel constitucional, ¿no? Bueno, entonces, ese cambio cultural yo creo que nos faltó. Para consolidar esos cambios, para no volver atrás, es necesario trabajar con la cultura, porque no basta tener otra vez 10 años de desarrollo económico, y si es que eso la gente no es consciente de que es un esfuerzo colectivo, de que no es que yo me rompí el lomo laburando, por eso progreso. Sí, se necesita de tu esfuerzo, pero si no hay una articulación entre todos los sectores sociales, productivos, de todos los sectores que trabajan en los servicios, es muy difícil progresar individualmente. La salvación individual, esto yo me puedo salvar solo en una sociedad, es casi prácticamente imposible. Se va a salvar algún sector, pero siempre vamos a estar tirando gente por la borda en el barco en que tendremos que navegar todos. A seguir con la presentación, me parece importante analizar el cambio de modelo de las políticas públicas. Como les decía, hay políticas que son neoliberales, que son las políticas del individualismo, de la meritocracia, yo progreso porque yo me esfuerzo, no existen para ellos ignoran las desigualdades o naturalizan las desigualdades sociales, por dicho. Ahí es como el sálvese quien pueda, digamos, ahí las clases sociales que están más altas tienen derecho al usufructo de las riquezas y cada vez que el país avanza, las riquezas se acumulan y se concentran más. Lo que ha habido durante todo el proceso neoliberal siempre es una concentración de las riquezas en menos manos, ¿no? Hoy sabemos que la mayoría de las riquezas del mundo a escala planetaria, en Latinoamérica también, está en muy pocas manos, ¿no? En sectores concentrados, en sectores de ricos que disfrutan de una riqueza absurda en estos tiempos, de la acumulación del capital, y el resto tenemos que rompernos el alma trabajando para alimentar ese sistema desigual que toca, por ejemplo, al sistema financiero, ¿no? Para el transcurso de un modelo a un modelo popular, donde esas reglas del individualismo se transformen, tiene que haber un gobierno, primero que tome la decisión, una sociedad que quiera volver a otros valores, que los valores del individualismo no nos alcanzan a todos, que los que querían comprar dólares no éramos todos, lo que queríamos el usufructo de vivir como ricos no somos todos, ese país no nos incluye a todos. Entonces empieza un modelo neo-keynesiano. Esto se vivió en el cambio, cuando asumió Néstor en su momento, del cambio de políticas neoliberales hacia un modelo nacional y popular, y ahora se estamos viendo otra vez, hubo un retroceso del neo-keynesiano al modelo neoliberal, y ahora nuevamente un paso al modelo de políticas neo-keynesianas. Como ustedes pueden ver, en esos dos conjuntos hay una yuxtaposición, una superposición, porque esto está dentro de un proceso cultural. Por lo tanto, esto transcurre en el tiempo y hay una etapa donde conviven las políticas, ¿no? Las políticas neoliberales conviven con las políticas populares. Es muy difícil, uno no sale de ahí como que aprieta un interruptor y dice, bueno, a partir de hoy empieza a funcionar la política nacional y popular, todo lo anterior quedó en el pasado. De hecho, hoy tenemos una herencia de una deuda externa casi impagable con las actuales reglas,
que no es que nosotros no vamos a poder dejar de pagar la deuda ya al menos. No vamos a poder, podemos dejar de pagar los intereses, podemos acomodar el barco, podemos entrar en default un tiempo y ver qué hacemos con la plata hasta que la pandemia en eso nos ayudó bastante, yo creo, incluso para ordenar lo económico, más allá del costo social grave que tenemos de los enfermos y de los fallecidos, que obviamente es algo que no se puede minimizar, que siempre hay que tener en cuenta, que muere gente, digamos, en esta pandemia, pero también muere mucha gente de hambre, también muere mucha gente por las desigualdades sociales, eso tampoco hay que perder de vista nunca. Y esa convivencia del modelo neoliberal al neo-keynesiano hay que tratar de ir rápido al modelo, digamos, de la pantalla, al verde absoluto, y no a la contaminación con las políticas rojas. Mientras más nos quedemos entrampados en las políticas neoliberales, más nos va a costar ir hacia un modelo de desarrollo cultural y social para todo el pueblo argentino, digamos, ¿no? Porque esas políticas siguen conviviendo. Y nosotros aún en la etapa de mayor desarrollo del kirchnerismo, esas políticas coexistieron. ¿Cuáles pueden decir ustedes? Vamos a poner algunos ejemplos. La renta financiera no pagaba impuestos. Al día de hoy tampoco la paga. Las mineras pagan un porcentaje insignificante para llevarse todos los minerales ricos de la Argentina, desde el oro, pero también puede pasar por la plata, por el cobre, por el litio, prácticamente no paga impuestos. La pesca no pagó impuestos tampoco. Durante el kirchnerismo pagó muy pocos impuestos. Entonces, para nosotros me parecía necesario que se avance en ese sentido. No pudimos reformar la ley de servicios de comunicación audiovisual, no se pudo implementar. Si bien ese es un desarrollo fantástico para la cultura, la ley de servicios de comunicación audiovisual nunca logró ser aplicada. Entonces, seguimos con reglas neoliberales, es decir, el poder real, no logramos, digamos, trastocar el poder real. El poder real lo seguían teniendo los sectores más concentrados de la economía. Por lo tanto, es muy difícil para la Argentina salir si no tenemos esta disputa en claro y que pronto tenemos que ir a modelos neo-keynesianos. Keynes, para los que son jóvenes y son chicos, fue un economista que planteó los estados de bienestar, la idea de consolar, de conformar, digo, un estado que intervenga en la economía, fuertemente en la economía. Y ahora en la pandemia se puede ver que todos los que eran liberales le están pidiendo ayuda al Estado, aún en Europa, aún en Estados Unidos, hay fuertes planes sociales, o sea que hay 40 millones de norteamericanos en la pobreza, y los planeros también ahora se trasladaron a Europa, hay planeros en Estados Unidos, hay planeros en todos lados, porque no se puede prescindir del Estado. Para el bien común, y en una pandemia queda más evidente, que el rol del Estado es central para el bien común. Si nosotros dejamos todo en manos del mercado, esto hace el sálvese quien pueda, y en el individualismo, como está pasando en algunos países de Latinoamérica que aún en pandemia no entienden esto, como el caso de Brasil o Chile, donde la gente está sufriendo la pandemia de otra manera distinta a la Argentina, donde Alberto priorizó la salud antes que la economía, por ejemplo. Entonces, eso nos parece importante, que siempre se tenga una mirada en las políticas públicas de avanzar lo más pronto posible a modelos neo-keynesianos con estados fuertes que garanticen la inclusión de la mayor cantidad de sectores en la economía y en la sociedad. Vamos a avanzar a otra diapositiva más. Me gusta analizar las tensiones en las políticas públicas culturales, le aclaro, en realidad para mí culturales son todas, porque tanto en la política de desarrollo productivo, económicas, de salud y demás, tienen que ver con estas tensiones, porque hacen a los paradigmas culturales que rigen una sociedad y una política pública. Pero en particular analizo más sobre ejemplos culturales, que es lo que más tuve formación y cómo puedo llegar a hablar. Existen condiciones simbólicas muy importantes que disputan todo el tiempo con las condiciones materiales. Esto es muy, muy importante. ¿Cómo podemos hablar de las condiciones simbólicas? A lo mejor hace 200 años atrás, antes de que los poderes llegaban a influir al gaucho, el gaucho era feliz tomando un mate bajo un ombú, digamos, ¿no? Ese universo simbólico va cambiando con el tiempo, y uno desea una determinada calidad de vida, y la calidad de vida está en lo que cada uno concibe como calidad de vida.
Calidad de vida para algunos es simplemente tener la casa propia, ¿no? Eso para él sería el sueño de su vida, poder tener una casa para él y su familia. Esa es una condición simbólica, es tu universo simbólico. Para otras personas o para los ricos, quizás la calidad de vida está en viajar por el mundo, en poder tener 2 o 3 casas, en poder acumular capital, en poder tener 3, 4 autos. Esas son las condiciones simbólicas que disputan con las condiciones materiales. Y ahí me parece importante que un gobierno tiene que ser capaz de proponer condiciones simbólicas con sentido para todos, ¿no? Que logremos tener sentido para todos los que estamos transitando esta sociedad. Entonces, que nosotros podemos mejorar las condiciones materiales de algunos sectores, pero estamos necesitando mejorar las condiciones materiales de todos. Y eso es algo simbólico. Y decirle que la felicidad puede ser que tu hijo estudie en tu tierra. La felicidad puede ser que vos te quedes a trabajar en tu propia tierra, a convivir con tu familia. Eso es la felicidad para vos. O podés construir la felicidad diciendo, no, mi felicidad es irme a trabajar a Europa o irme a trabajar a Estados Unidos. En esas condiciones simbólicas es las que hay que trabajar. Porque si no, hubo una época en que algunos trabajadores no podían comprarse un auto y después que se compraron la casa y se compraron el auto, querían comprarse dólares o querían ir a comprarse una casa en El Paso y cuando tenían la del Paso ya querían la de Mar del Plata y cuando tenían la de Mar del Plata ya quiero la del Caribe y cuando tengo la del Caribe quiero la de Europa. Entonces es muy difícil construir sentido si la escala material no tiene límites. En ese sentido, las condiciones materiales siempre están en disputa con las condiciones simbólicas. Lo otro que hay que analizar siempre son las políticas coyunturales contra la planificación estratégica. Voy a dejar un segundito de compartir pantalla para ver el chat, porque veo que hay chats que nos tengo. Acá hay algunas acotaciones de todos. Se puso medio lento, me dicen algunos, se entrecorta mi conexión. Para los que entraron tarde, sepan que no estoy teniendo audio, no sé por qué, en algún momento se fue mi audio y no lo escucho a nadie. Así que lo que tengan para observarme, yo lo leo en el chat, a tanto salgo de la pantalla compartida y vuelvo a avanzar en las diapositivas. Así que yo sigo con mi pantalla compartida, a tanto veo el chat. La tensión que hay entre la política coyuntural y la planificación estratégica, esto es grave para los gobiernos de América Latina, ¿no? Lo coyuntural, ahora obviamente, la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, tengo que poner todo para la pandemia, y ahora sí que es urgente eso, y siempre vamos dejando lo importante para más adelante. Obviamente que ahora se nos va la vida en la pandemia, es algo que va a tapar todo, pero en algún momento tenemos que empezar a volver a pensar estratégicamente, es decir, cómo pensamos a nuestra sociedad en 20, en 30 años, de cómo la estamos viendo a la sociedad en ese tiempo y cómo vamos haciendo un plan de gobierno, que decía hoy, hay que tener un plan, y que las políticas coyunturales no nos tapen esa planificación estratégica, porque si no nunca salimos hacia un horizonte común, sino que siempre estamos como que apagando incendios, digamos, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos salir de esos incendios y empezar a pensar en lo estratégico, a largo, mediano y largo plazo, ¿no? Después tenemos otra tensión, yo hablo de la planificación y gestión vertical con respecto a la planificación y gestión participativa. Normalmente los gobiernos tienen un grave problema que conciben las políticas en una oficina y la bajan, digamos, ¿no? Al territorio. Si te gusta bien, y si no, también la tenés que soportar, digamos, ¿no? Después hay otra forma de gestionar que es una gestión participativa. Esa gestión participativa es necesaria a la hora de construir las políticas junto con el territorio, no para el territorio, sino con el territorio. Y que para que esas políticas sean efectivas, hay que trabajar con el territorio activamente. Acá sigo leyendo el chat por las dudas porque veo que se está moviendo masivamente. Dicen que ok, podemos seguir adelante. Bárbaro. Continuamos con la presentación. Y esta tendencia en el peronismo es mucho más grave, porque nosotros somos quienes supuestamente, lo que nos consideramos esa ideología, habrá quienes estén mirando acá que estén en otra ideología, pero nos pasa a los peronistas, esto es una autocrítica, de que nos gusta gobernar y somos un movimiento verticalista. Hay líderes y después está el pueblo que tiene que cumplir
con lo que ordena, digamos, el jefe, digamos, ¿no? Esta concepción del jefe viene de Perón en adelante. Tenemos esa idea en los territorios también donde estamos, en la provincia el gobernador, en la ciudad el intendente, a tener una política verticalista, digamos, ¿no? Entonces el que define la política es el intendente y nos baja la línea y nosotros tenemos que obedecer. Esa forma conspira contra el desarrollo de la sociedad. Porque como decía hoy al principio, yo conozco una pequeña parte del territorio. La sociedad, el pueblo es quien está con sus necesidades en el territorio en forma cotidiana. Incluso los militantes políticos, que muchas veces son dejados de lado después de las elecciones, son importantes para que informen al gobierno, mirá, acá estamos yendo mal, acá nos está faltando, hay gente que la pasa mal, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que tiene este problema, el acceso a la vivienda no es tan fácil como parece. Bueno, todo eso hace a una planificación y gestión participativa. Me parece necesario, aún en nuestros gobiernos, que tengamos siempre una construcción junto con nuestra sociedad, digamos, ¿no? Que construyamos las políticas participativamente. Otra tensión muy fuerte es, y en esto por ir por la cultura, que me parece central, hay que resolver, es la inversión que se hace en industrias culturales con respecto al desarrollo territorial de base. Yo digo que hay que equilibrar. Normalmente un país invierte muchísimo en industrias culturales y casi nada en el desarrollo territorial de las artes para la transformación social. Es decir, cómo uso la música, el teatro, el cine, la literatura, todo cómo la utilizo para el desarrollo territorial de base, para la inclusión social. Porque yo cuando le permito a un pibe, y yo lo digo desde el punto de vista que logré trabajar casi años al frente de los Juegos Culturales Evita, y en esos 8 años yo logré ver la fenomenal inclusión que había cuando a un pibe se le acerca un taller artístico. Ese taller artístico que yo le acerco a un chico es algo que lo transforma, que lo cambia para siempre y le permite no estar resentido con la sociedad, incluso no apela a la violencia en forma sistemática para dirimir su pobreza o su situación social rezagada, sino que el taller artístico le permite incorporarse a la sociedad, incluirse, y a partir de ahí vamos a poder aprovechar todos los talentos que surjan del territorio, ¿no? Los grandes artistas nacionales van a surgir del pueblo. Mientras más oportunidades tengan, más vamos a tener músicos talentosos, artistas talentosos, actores y actrices, técnicos en gestión cultural talentosos, si el país le da oportunidades. Para eso hay que invertir mucho en el desarrollo territorial de base, más que en las industrias culturales. Yo decía que los Juegos Evita se invertían muy poco. Hay que invertir mucho más hay que equilibrar, poner al menos los mismos fondos que se ponen para el desarrollo de las industrias culturales, que incluso a veces se lo dan a las grandes productoras, Telefe, Polka y demás, e incluso se deja de lado a nuestros productores audiovisuales independientes y se invierte fuertemente en artistas consagrados, y no se invierte tanto en el desarrollo o la evolución de los artistas que recién arrancan o que quieren empezar una carrera artística, que no es el fin de la política cultural desarrollar carreras artísticas individuales, sino, como les digo, es utilizar las artes como herramienta de transformación social, pero cuando se desarrollan artistas, bienvenido sea, porque ellos sí son la acumulación de las expectativas sociales de muchos hacia los que el arte nos mueve y nos invita a mejorar como sociedad, digamos, ¿no? Después hay otra teoría de las tensiones que yo les llamo de la sábana corta, porque hay disputas permanentes en lo que es la gestión administrativa del Estado y lo que es la política. Lo que decía hoy, esto de que hay políticas que son a mediano y largo plazo, estratégicas y políticas coyunturales, la gestión administrativa exige que uno haga lo correcto para tener un buen Estado, ¿no? Un Estado eficiente, un Estado que le llegue a la comunidad, que los recursos del Estado lleguen al territorio, y por otro lado las necesidades de la política. Y en esto también autocrítica, vamos otra vez, a veces se hace lo que políticamente conviene y no lo que es necesario para las futuras generaciones. Pues, por ejemplo, mi gobierno dura 4 años, yo me suelo correr en el interés
de lo que va a pasar dentro de 10 o dentro de 20 años, porque yo no voy a estar gobernando, digamos. Entonces, esa cuestión de la urgencia de lo político por sobre la necesidad en la gestión administrativa del Estado, no se toman las necesidades que tiene la gestión administrativa de eficiencia, de generar una estructura del Estado que pueda cumplir mejor con la misión del Estado, sino que a veces se organiza el Estado en función de las necesidades políticas, digamos, ¿no? Y es obvio que esto pase, no es una barbaridad que haya pasado, porque obviamente la continuidad de una ideología está basada en la democracia hay elecciones cada 4 años, pero esos 4 años no se impiden tener una política a mediano y largo plazo. Por lo que en esa tensión de la sábana corta, si yo hago lo mejor para el Estado y pienso en 10, 20 años, ay, me descuido en lo que ahora me hace ganar las elecciones, estoy teniendo un problema, digamos, y entonces es necesario que en las democracias se construya un equilibrio, digamos, ¿no? Y de que podamos pensar en un Estado a mediano y largo plazo más que la necesidad política coyuntural de ganar las elecciones. Y después hay otra diferencia entre la unidad de acción y la unidad de concepción. Es decir, hacer lo que uno dice que hace, ¿no? Esto desde de decir lo correcto y después en el territorio hago lo opuesto o no hago lo que digo que hago, tengo un problema grave, digamos, ¿no? Porque a nosotros, el peronismo en el Congreso de Filosofía de 1949 que se hizo en Mendoza, cuando Perón ahí planteó la comunidad organizada y planteó la concepción filosófica del peronismo, fíjense que que yo tenga entendido es el único Congreso Nacional de Filosofía que se hizo en la Argentina. No vi ningún otro congreso de esas dimensiones organizado por el Estado, con la participación efectiva de todos, que nos ayudaba a pensar filosóficamente nuestra sociedad. En ese momento se concibió la comunidad organizada, y la comunidad organizada decía, en ese momento Perón, cuando concebía su ideología, que no se concebía el peronismo entre el pensamiento diferenciado de la acción política. Es decir, el peronismo era acción permanente, era un proyecto político en movimiento. Entonces, que él solo podía hablar 4 años después de haber asumido el gobierno, desde el 45 al 49, en virtud de que había testimonio de las obras que había hecho el peronismo en 4 años, en donde ahí sí podía hablar de una concepción ideológica que tenía su correlato en la acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante porque esto la política lo pierde, y esto, como digo, es una autocrítica a los militantes políticos de cualquier partido, es que decimos una cosa y hacemos otra, o no hacemos lo suficiente en función de lo que estamos diciendo, ¿no? Veo mucho chat que se mueve, para lo cual tengo que dejar de compartir y mirar un poco el chat. Es necesario expandirlo al sitio y hacerlo más plural. Hay intervenciones participativas, les agradezco mucho las intervenciones que yo no puedo estar leyendo porque estoy viendo la pantalla, pero al final va a haber un tiempo para las preguntas y para que ustedes también, obviamente, lleven su punto de vista en cada uno de los temas que estamos exponiendo acá. Bueno, les decía que, bueno, una vez saldada esta cuestión de decir lo que hago o hacer lo que digo, también está otra disputa de la sábana corta, que es entre lo popular y lo elitista, ¿no? Hay una concepción de que como que todo lo popular es bueno y todo lo elitista es malo, o entonces el peronismo, como es popular, tiene que hacer todo lo que sea popular, y que todo lo que es elitista es malo. Y la verdad que no es así. Es decir, el reggaetón, que es muy popular, son letras muy machistas, misóginas en algunos lados, usan a la mujer como objeto de consumo masculino, es recontra popular, pero yo porque acceda al gobierno no voy a decir que voy a difundir reggaetón y voy a contratar artistas que difunden las letras del reggaetón, la música no tiene nada que ver, pero las letras del reggaetón que pueden ser muy malas, digamos. Y hay géneros populares como el folclore que son excelentes y que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento también, ¿no? Es decir, puede haber música popular que sea opresora, puede haber arte popular muy opresor y puede haber arte elitista muy liberador. Nosotros lo pudimos extender, justo acá está Marcos Monsalvo entre las personas que están en el auditorio. Marcos trabajó con una red de orquestas infantiles, que se armó una red de orquestas Chaco Sonando, la primera orquesta de ellos es la Orquesta del Cruce Viejo, y donde ellos trabajan hace muchos años con música de cámara en comunidades vulnerables, comunidades humildes. Y la transformación social que produce ese género en las comunidades más vulnerables es extraordinario.
esto que decía yo hoy de que la transformación que se le da a un niño o a un joven que pueda acceder al arte, bueno, Marcos Monsalvo, que está acá, que lamento no tener la posibilidad de tener el micrófono porque no los escucho, pero realmente Marcos puede dar testimonio después y le pueden preguntar y él puede mostrar también que con su hermana, con Mali Vina, han hecho un trabajo formidable ahí en Puerto Tirol, en el paraje Cruce Viejo, donde esto de que lo elitista o la música concebida como elitista, que puede ser la música de cámara, en realidad se le puede dar un uso absolutamente de desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad fantástico, y que lo popular es muy bueno, que el folclore es muy bueno, que incluso hay géneros tropicales muy buenos, que están muy bien interpretados, con letras muy buenas, pero hay también de lo peor dentro de lo popular, y hay obviamente el arte nació popular, ¿no? A la música clásica, Verdi tocaba en las plazas en el medio de las comidas de la gente, o sea, no es que nació privatizado la música, digamos, la música clásica, no, nació en ambientes populares, digamos, con el tiempo se fue, las clases altas van privatizando el arte y lo van haciendo menos accesible a las clases populares, pero en realidad el arte por lo general nace de los sectores populares. Veo mucho el chat y me pone nervioso porque no lo puedo leer. Siguen haciendo en pandemia, aplausos de pie, dicen ahí, la orquesta continúa, dicen, y realmente es un trabajo maravilloso, así que tengo oportunidad cuando pase esta pandemia de darse una vuelta por el cruce y conocer ese trabajo, es realmente maravilloso, y tuvo una réplica en Vilelas que ahora ojalá se siga reproduciendo ese modelo de trabajo con las orquestas infanto-juveniles en ambientes vulnerables. Ahora voy a hablar del consumo. Y yo lo planteo como un interrogante, en realidad yo tengo al menos una humilde respuesta desde mi punto de vista, pero yo considero que el consumo, que muchas veces es propuesto como la salida, inclusive la mejor política que creo yo, esto es una visión personal, más allá de alguna cuestión que no pueda gustarme, las cuestiones de forma, yo creo que la política que tiene más consenso a nivel individual hoy en la Argentina, que era Cristina, y quizás hoy la pueda tener al mismo nivel Alberto Fernández, planteaba inclusive ya como el cuadro más brillante para mí, que la salida es el consumo. O incluso muchos compañeros que militan conmigo plantean, bueno, no hay que desarrollar de nuevo el consumo. Y el consumo tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Y es importante que seamos conscientes de ambos, porque el consumo es necesario. Es decir, que el consumo de la población en esto de mejorar las condiciones materiales, es necesario que la gente pueda consumir. ¿Para qué? Sería la pregunta. El para qué quiero consumir estaría por ahí como un segundo interrogante que habría que plantear a la hora de analizar el consumo en nuestra sociedad y cómo el Estado tiene que estimular patrones de consumo que le convengan. Vamos a analizar ambas cosas. Vamos a analizar los aspectos positivos y los aspectos negativos del consumo, ¿no? Entonces, en esto vamos a ir a tener columnas de los atributos positivos de nuestra sociedad, digamos, en el consumo. En lo positivo es que al consumir más nuestro pueblo, al poder tener acceso al consumo, se desarrolla la producción. Es decir, tienen que haber personas que desarrollen lo que la gente necesita consumir. Es decir, a que a mayor consumo se desarrolla el aparato productivo, ¿no? Se genera mayor empleo, esto es una obviedad, al necesitar poner más recursos a la producción, vamos a generar mayor empleo, los industriales van a poder tomar gente, el desarrollo de la economía va a permitir generar nuevas fuentes de empleo. Hay movilidad social, esto que decíamos hoy, porque hay gente que no tenía trabajo que se incorpora al trabajo, gente que tenía un trabajo poco calificado se puede capacitar y consumir educación, a veces gratuita, que esperamos que el sistema público esté al alcance, pero incluso hay gente hasta que paga para educarse y se genera una movilidad social. Se genera ahorro interno en el consumo, es decir, si los argentinos consumimos productos de la Argentina, el dinero queda adentro de la Argentina, eso es muy importante. Al generar empleo en la Argentina, esa plata queda a trabajar, a moverse dentro del territorio nacional.
Hay mayor recaudación impositiva, por lo tanto el Estado tiene más recursos para la asistencia social, para la asistencia en la producción, para la asistencia en la educación, en la salud, en la seguridad. Hay más recaudación impositiva. Hay mayor bienestar, en esto que decíamos hoy, yo puedo acceder a mi casa, ¿no? Me la puedo pagar, me la puedo comprar yo, me puedo comprar una moto y después me puedo comprar un auto. Hay mayor bienestar, me puedo comprar un aire acondicionado, que acá en el Chaco es muy difícil vivir sin el aire acondicionado y esto, lo que somos clase media, lo tenemos naturalizado, pero hay gente en el Chaco que vive sin aire acondicionado y son miles de personas. Y la movilidad social nos puede permitir este desarrollo del bienestar. Y después tenemos el acceso al ocio y al goce estético, ¿no? Esto que decíamos hoy, el acceso a la cultura, si tenemos tiempo libre porque el consumo nos permite el desarrollo y tenemos dinero para gastar en la cultura, podemos comprar un instrumento musical, podemos pagarle a un profesor, podemos ir a un taller de artes y pagarle la cuota al profesor. Nos parece importante que esa posibilidad del goce estético exista, digamos, ¿no? Que podamos darnos un tiempo para leer un libro, para mirar una película, para ir a una obra de teatro, para ir a escuchar un recital. O sea, eso es muy, muy, pero muy positivo. Sigo viendo chats que se mueven, entonces vamos a incorporar. Ahí seguimos. Hay vínculos a la orquesta. Buenísimo que lo estén dentro del chat. El que no esté viendo el chat, les recomiendo, ahí están los vínculos a videos de YouTube para ver a la orquesta comunitaria. Los aspectos negativos que tienen, es decir, enumeramos los positivos, vamos por los negativos, ¿no? Es el desarrollo del materialismo. Esto yo decía, la carrera al materialismo no se termina nunca, digamos, ¿no? Siempre hay alguien que tiene más plata que vos y que tiene más bienes que vos. Es decir, que si vos querés llegar hasta allá arriba, bueno, tenés para pasar por arriba millones de personas, y el materialismo no lleva a la felicidad, ¿no? Hay una falsa entrega y la publicidad hace un efecto muy negativo en eso, de creer que porque yo consumo una determinada bebida, o porque tengo una determinada marca de auto, o porque tengo el acceso a una determinada marca de reloj, yo voy a ser feliz. Y está mal, así como había una novela, creo que se llamaba Los ricos también lloran, así como hay muchas personas que se suicidan en ambientes populares, hay ricos que se suicidan y hay personas que tienen mucho dinero que se suicidan, y que el materialismo la verdad que no conduce a la felicidad, pero sin embargo el consumo exacerbado nos lleva a esa carrera material y a medir cuánto tienes, cuánto vales, digamos, ¿no? Esta falsa estructura de valores que trae el materialismo, ¿no? De empezar a medir a las personas por la cantidad de consumo material a las que puede acceder, ¿no? La crisis energética es otro aspecto que produce el mayor consumo. Esto es importante analizarlo porque tanto en el peronismo, en el 55, al final del peronismo, como en el kirchnerismo, y como en todos los gobiernos populares que desarrollan el consumo en los sectores populares, eso genera una crisis energética. Es decir, ha tenido siempre el problema que al empezar a producir más, por un lado, porque la que más consume energía es la industria, al producir más se consume más energía, incluso al consumir más nosotros en nuestros hogares, también necesitamos más energía. Y esto trae una crisis del sistema energético que la vivió Argentina, y de hecho había un déficit energético en la Argentina en 2015 de 5.000 millones de dólares, que teníamos que importar esa energía desde el exterior porque no daba el sistema energético argentino para abastecer a la energía. Y a Perón le pasó lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es importante porque también en otros aspectos de la crisis que vamos a ver ahora, también lo sufrió el peronismo en las 2 décadas que tuvo esa crisis de crecimiento en el consumo, digamos, ¿no? El desarrollo de la inflación. Bueno, ese es un tema que obviamente al argentino, bueno, pues los argentinos en general podemos dar cátedra de inflación, porque el empresario que por las dudas sube el precio, digamos, ¿no? Por un lado, y por el otro, este tema de tener asentado en el dólar, en una moneda extranjera, patrones de consumo y de producción, nos lleva a ese problema de la inflación, digamos que no lo podemos, es muy difícil controlarlo. El peronismo tuvo problemas de inflación aún con Perón, pero como Perón aumentaba los salarios por encima de la inflación no era un problema, digamos, ¿no? Las condiciones de desarrollo del país permitían ir
llevando el salario de los trabajadores por encima del nivel inflacionario, algo que pasó también con la última década, que pudo controlar Cristina, por ejemplo, el ingreso de algunos trabajadores y algunos sectores por encima de la inflación, digamos, ¿no? Pero la inflación es un problema que siempre desarrolla el consumismo, digamos, o el consumo. Bueno, el otro aspecto que hay que tener en cuenta es la escasez de bienes exportables e importables. A mayor consumo de bienes exportables, por ejemplo, de la carne, de la leche, del trigo, eso genera una mayor demanda puertas adentro que los que producen, si llevan eso al exterior, pagan mejor, hacen escasear ese producto dentro de la Argentina. Esto también pasó en la década del peronismo histórico, del 45 al 55, y nos volvió a pasar en el 2015, donde recordarán algunos productores planteando que la carne tiene que valer como en Europa, digamos, ¿no? Entonces ahí se genera una crisis de productos exportables, que son nuestros, y obviamente también los productos importables. Se generan al desarrollo del consumismo, el deseo de consumir bienes que se producen en el exterior, productos terminados en el exterior. Yo quiero tener el último iPhone con cámara que se produce en el mercado mundial, y por lo tanto esa demanda genera un problema interno de divisas, obviamente, y también cuando necesitamos insumos que se producen en el extranjero, en la industria electrónica, la industria farmacéutica, es un problema grave que se nos genera en el sistema productivo argentino por esa escasez, digamos, ¿no? Y el otro aspecto negativo es la globalización. Es decir, así como la globalización del bienestar no está tan mal, la globalización en los consumos, sí, porque es esto de inducirnos a la dependencia, al sometimiento, a la opresión, a los paradigmas de quienes globalizan. Porque la globalización tiene dos aspectos, los globalizadores y los globalizados. Y en ese sentido, a nosotros nos ubican siempre en el hemisferio sur, en la patria grande, como los globalizados, ¿no? Entonces es importante saber que al mayor desarrollo del consumo, el proceso de globalización se acelera, ¿no? Y es importante intervenir en ese proceso. El desarrollo de las industrias culturales, ¿no? Esto de lo positivo y lo negativo del desarrollo de las industrias culturales, que nos trae aparejado el mayor consumismo, el mayor uso de películas norteamericanas o de películas que nos inducen al entretenimiento y no al desarrollo del pensamiento crítico, digamos, ¿no? Y la demanda de divisas es otro aspecto importante, esto que decía yo de la carencia de la moneda extranjera, porque, bueno, se quiere consumir. Decíamos que había argentinos que jamás iban a poder comprar $1 millón, pero como se había puesto un cepo al dólar, conspiraron y decían barbaridades de los gobiernos populares porque no le dejaban comprar dólares, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay una demanda cultural de ahorro en esa moneda que nos impide el desarrollo y que nos hace tener la cultura dolarizada, digamos, ¿no? Entonces el consumismo también nos lleva a esa trampa de la demanda de divisas extranjeras, ¿no? Y finalmente la alienación. Y esto es un capítulo aparte porque es el aspecto más negativo. No es porque esté al último, sea menos importante, sino que la alienación es el mayor daño que se le hace a nuestra sociedad. Es lo que nos hace pelear por los intereses de otros grupos sociales que no son los propios, ¿no? Esto pasó en la lucha de la resolución 125 por el campo, donde el peón rural, que ni siquiera estaba en blanco, estaba en negro, peleaba por los intereses de sus patrones o de 2.000 familias que eran las únicas que podían exportar granos. Y quedó en esa disputa, hizo mal el gobierno la comunicación, hizo mal la disputa de transparentar cuál era la discusión, y muchas veces se termina peleando por intereses de otro, y lo vemos hoy renovada esa discusión en la estatización de Vicentín, donde salen muchos trabajadores a la calle, incluso vimos algunos hasta en Avellaneda, donde Vicentín está, a pelear por los intereses de sus patrones, ¿no? Se han patinado la plata en préstamos del Banco Nación, viven como ricos, viven con yates, incluso violaron la pandemia en un yate, el dueño de Vicentín en el Paraná. Viven como ricos, pero la gente termina luchando por los intereses de ellos, ¿no? Esa alienación que nos hace creer que nosotros algún día
por poder acceder a comprar dólares, vamos a tener $1 millón o vamos a tener 5 millones y vamos a poder vivir como ricos, ¿no? O de algunas personas que creen, porque mejoraron un poco las condiciones materiales, a veces en broma decimos, van a poder ir a jugar al polo en San Isidro, en Capital Federal, ¿no? Entonces, bueno, esta forma de alienación es muy grave, porque no nos hace tener conciencia de la clase social a la que pertenecemos, de que somos trabajadores, de que el progreso es colectivo, de que tenemos que pelear por nuestros propios intereses. Y cuento la última anécdota con respecto a esto. Una vez iba en un viaje de larga distancia y con el chofer estaba muy preocupado porque a su tía no la dejaban comprar un BMW. Entonces yo le pregunté a él, ¿pero vos vas a poder usar el BMW de tu tía? Y él me decía, no, pero ¿cómo el gobierno no le va a dejar comprar un auto a mi tía? Si quiere ahorrar dólares, ella se los tiene que comprar. Y entonces en esto de concebir el interés de su tía, que jamás ni siquiera le iba a prestar, ni su propia tía le iba a prestar el auto, pero estaba peleando por los intereses de su tía, y yo le digo, bueno, ¿te preocupás por tus propios intereses? Porque tu trabajo mejore, por ganar mejor como chofer de colectivo, porque tu familia la pase mejor. O sea, no podés estar pensando en lo que va a tener otro y lo que va a usufructuar otro que está mejor que vos. En todo caso, si te preocupás por otro, que sea por el que tiene menos y no por el que tiene más, digamos, ¿no? Pero eso es el efecto de la alienación que hace la cultura, en la política, es absolutamente determinante. Finalmente, para cerrar esta charla y acceder a las preguntas, le digo que toda esta disputa siempre incide en la mayor disputa de todas. La principal contradicción que viene desde la lucha de los pueblos indígenas hasta nuestro tiempo. Es la lucha por la liberación o la dependencia. Toda la cultura, y en la cultura se dirime esta contradicción, que si nosotros no ponemos la cultura en función de esta disputa, necesariamente vamos a quedar siempre en la dependencia. Se va a naturalizar la dependencia, que siempre vamos a tener un poderoso que nos mande y que nosotros no vamos a tener destino autónomo, autóctono e independiente. Por eso es muy necesario el desarrollo de la cultura y de las políticas culturales en la Argentina, y esta es una charla de introducción solamente, así que los vamos a invitar en futuras charlas a ir desarrollando cada una de los aspectos que vimos hoy, así que muchas gracias, le doy tiempo si quiere para algún aplauso, pero sobre todo para muchas preguntas, porque es lo más importante. Yo no los escucho los aplausos, así que voy a ir al chat directo para ver las preguntas que tienen todos ustedes en este momento. Muy bien, bárbaro, Leo, lo que estás poniendo, realmente hermoso, Diego. Si no cambia la cultura, no cambia nada. Los cambios estructurales no modifican la conducta civilizatoria de la gente. No se puede construir la cultura solidaria a partir de valores capitalistas. La construcción de una cultura es tan importante como la construcción de una economía solidaria. Cita al Pepe Mujica. Muchas gracias, Diego, por esa cita. Realmente muy buena. Tengo que despedirme, bueno, se fue Marcos deseando saludos. Bueno, acá, bueno, María Soledad Vera, con ese préstamo de ellos expropiaron el banco de todos, por eso hay que exigir que el Estado sea quien administre. Bueno, expropiaron el Banco Nación, dice Soledad Vera con Vicentín, fugaron la guita, dice otro acá, otra compañera, Mariel. Así que, bueno, muchísimas gracias por los aportes. Obviamente que pueden levantar la mano que quieran hacer preguntas, pero sobre todo la ponen desde dónde podemos iniciar esa transformación en el aspecto cultural. Muy buena pregunta, Vero. Bueno, lo más importante para mí es esto, de combatir la ignorancia, lo que decía Simón Bolívar, ¿no? A partir de que tomamos conciencia de nuestra dependencia, de que la cultura es tan importante, vamos a empezar a cambiar. Porque podemos seguir consumiendo, podemos seguir viendo una película, podemos seguir enganchados en lo que tenemos la posibilidad, el privilegio de tener cable y Netflix, podemos seguir viendo, pero ya con un análisis crítico, con una mirada de poder decodificar qué mensajes subliminales están introduciéndonos en una película. No es solamente para pasar el tiempo, sino qué mensaje nos está dejando, a dónde nos quieren inducir en nuestro pensamiento. O sea, lo que primero tenemos que hacer para un desarrollo cultural es difundir.
que la cultura tiene este rol tan importante en nuestra sociedad, que determina, como decía al principio de la charla, cómo vivimos, qué comemos, de qué trabajamos, cuánta plata ganamos, si la plata nos alcanza, si no nos alcanza, si nuestros hijos se van a quedar en Chaco o se van a ir a otra provincia, si nos vamos a querer quedar o nos queremos ir, a desarrollar otros indicadores de vida. El Producto Bruto Interno, por ejemplo, es un indicador que utilizan mucho para analizar la sociedad, ¿no? Y hay países que miden la felicidad interna, y es otro paradigma, ¿no? No es solo lo que vos consumas, no es solo lo material, sino lo simbólico. Yo decía, hay que desarrollar un índice, por ejemplo, de radicación en tu propia tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas nos quedaríamos en la tierra que estamos si tuviésemos cualquier dinero del mundo? Por cualquier dinero del mundo, ¿nosotros nos iríamos a otro lado a vivir o nos queremos quedar acá? En la época del neoliberalismo, los jóvenes se querían ir todos por Ezeiza, no querían quedarse en la Argentina, no querían saber nada, les daba vergüenza la Argentina. Y a muchos chaqueños les da vergüenza el Chaco, digamos, porque no le han enseñado a amar su propia tierra y a querer quedarse. Entonces, a mí me gusta cuando un pibe de un pueblo muy remoto en el interior o en el impenetrable, amo mi tierra y yo me quiero quedar a trabajar acá. Y muchos chicos se quieren quedar, pero no tienen oportunidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollarle oportunidades en su propio territorio, en sus propias localidades. Ahí empezamos a desarrollar la cultura autóctona, el desarrollo local, y ponerlo en tensión con la globalización. No es problema con la cultura universal, ¿eh? La cultura universal es muy valiosa, nos desarrolla también el pensamiento, podemos consumir cultura universal, pero el tema es saber distinguir cuándo es una cultura para la opresión y cuánto es una cultura para la liberación, ¿no? Hay culturas indígenas comunitarias que piden la felicidad en sangre. Hermoso lo que escribió Bea. Mariel dice, creo que los cambios se piden, se pujan en la masa, lo exige el pueblo, el Estado de las herramientas para ejecutar como ser leyes. Esto acoto por lo que decías, que el anterior gobierno peronista no llegó a hacerlo, tardó con la ley de cultura. Bueno, me encantan los aportes y lamento mucho no tener el audio, que haberlo perdido en el medio, pero realmente muy valiosos los aportes. Gary, hola, saludos desde Rosario. Mirá, Marisol, chileno desde Rosario. Mi pregunta tiene que ver con el lugar de la ciencia en la esfera de la dependencia cultural. Me interesa saber tus ideas al respecto. Bueno, es central. Esto que comenta Marisol es muy bueno, que el conocimiento científico ya está generado. O sea, los estudios culturales son universitarios, hay varias carreras universitarias en la Argentina ya que lo están dando. Yo tuve la oportunidad de hacerla desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, pero está la Universidad Nacional de Mar del Plata, hay universidades en Córdoba, hay muchas universidades que desarrollan el pensamiento científico, ya hay toda una base científica que respalda los estudios culturales. Que esto que decimos, hay una ley maravillosa, que es una ley social que acuñó Pierre Bourdieu, que es las leyes generales de los campos sociales, donde manifiesta que siempre en una estructura social hay dominadores y dominados, y que los de abajo luchan por subvertir el orden, y el de arriba por dividir a los de abajo para seguir manteniendo el poder. Esto funciona como la ley de la gravedad, dice Pierre Bourdieu, o sea, se reproduce en todos los campos sociales, que es algo que es intrínseco de la vida de los hombres, digamos, ¿no? Esas disputas siempre van a acontecer. Cuando hay un gobierno popular, aquellos que son más poderosos tienen disputas, digamos, ¿no? Y avanzan los sectores populares en distribuir mejor la riqueza, digamos, ¿no? Pero siempre hay un sector que tiene el poder real de la economía que trata de conseguir concentrando su poder y que no quiere delegar ese poder, digamos, ¿no? Y eso es una ley social que se reproduce en los campos. Así les puedo decir autores como George Giudice, que escribió un montón sobre la cultura como recurso, cómo se utiliza la cultura en términos económicos, en términos políticos. Es decir, que hay mucha bibliografía, hay muchos autores, y en sucesivas charlas intentaremos abordar cada uno de estos temas. Lo mismo el valor simbólico de la cultura, que es muy fuerte porque, por ejemplo, en el estudio del marxismo, cuando se le descubrió o se investigó, se estudió que existe el valor de uso
y el valor de venta, digamos, donde genera la plusvalía, digamos, de lo que cuesta hacer un producto y el producto que se vende, el marxismo decía que con esa plusvalía la ganancia se la queda el capitalista. Pero después los estudios culturales descubrieron otras dimensiones, que son pensadores neomarxistas, digamos, que ya abandonaron el marxismo clásico, donde descubrieron el valor simbólico de las cosas y el valor signo de las cosas. Son dos valores nuevos, además del valor de costo y el valor de venta, existe un valor signo y un valor símbolo. Y vamos a ejemplificar para entender de qué hablamos y no sea tan abstracto. Una heladera. No es lo mismo una heladera en el medio del desierto cargada con agua adentro, ¿no?, que una heladera en tu casa, digamos, ¿no? No es lo mismo esa heladera ahí. Y bueno, eso es el valor signo, digamos, ¿no? El signo de lo que significa eso en ese medio desierto, una heladera con agua fría. Y por otro lado, si esa heladera te la regaló tu abuela y tu abuela ya murió, esa heladera tiene otro valor, ¿no? Bueno, el capitalismo trabaja con el valor signo y el valor símbolo, algo que el marxismo ignoró por completo también, y que los estudios culturales descubrieron esa nueva dimensión donde el capitalismo trabaja para someter nuestras mentes en esos dos valores, ¿eh? Nos enseñan un valor signo y un valor símbolo nuevo en las cosas para que tengamos deseos de consumir lo que ellos producen, ¿no? Bueno, excelente charla, habilita preguntas de construir naturalidades y como docentes analizar los atravesamientos, discusiones a nivel curricular en nuestras prácticas como docentes. Nos dicen acá, ¿qué pasó con la ley de cultura en el Chaco? Una pregunta de Bea. Bueno, buenísimo eso. También da para hablar toda una charla sobre la ley de cultura, porque tuve la suerte de estar en la comisión redactora del primer borrador. La ley de cultura no se aplica como debiera aplicarse. En muchos aspectos no se aplica, en muchos aspectos sí, pero en muchos no. Desde lo presupuestario hasta muchas cosas que, ley de mecenazgo, y podemos así dar vuelta por muchas cosas que no se aplican como debieran aplicarse. Pero bueno, es necesario esto que decía Mariel, creo que decía esto de que el pueblo se movilice, que se tome conciencia y que pidamos por nuestros derechos, digamos, el cumplimiento efectivo de la ley. El 1% que establece la ley de cultura nunca se ejecutó, digamos, ¿no? Ahora obviamente habrá nuevas demandas y urgencias, la pandemia obviamente se lleva todo, pero esto es importante decir que en algún momento la ley de cultura se tiene que cumplir, ¿no? Acá, bueno, plantean, a partir de la ley 26.206 de educación, gracias al kirchnerismo, se modificaron muchas ideas y concepciones, por suerte, pero hay que continuar con esos cambios. Bueno, el tema de lo educativo y de revisar nuestras prácticas docentes, de lo cultural, sobre todo, que es decir, que todo lo que hacemos pedagógicamente induzca a clarificar a nuestros estudiantes acerca de estas disputas de poder que existen, de las desigualdades sociales, de las ideas de hegemonía que existen en la sociedad, donde nosotros estamos educando. Hay enormes desigualdades. En esta pandemia, ni decir que ahora el que no tiene una conectividad está prácticamente al margen de la educación. Entonces, eso es evidente, y o sea que todo lo cultural tiene que atravesar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? En lo laboral, sobre todas las cosas, es algo central. Por eso es importante, y en ese sentido, que compartamos una carrera de comunicación social, también nos va a ser necesario en el Instituto Rodolfo Walsh empezar a hacer un trabajo en conjunto, ¿no?, de la producción del conocimiento entre la Tecnicatura de Gestión Sociocultural y Comunicación Social, porque es medular, como vimos en esta charla hoy, el rol de los medios de comunicación en el desarrollo cultural de un pueblo, ¿no? Muy bien. Bueno, me muero como viví. Yo me muero como viví, como dice Silvio Rodríguez, dice acá. Así que bueno, estamos finalizando esta charla. No sé si hay más preguntas que hacer. Estoy muy contento de haber estado con ustedes compartiendo esto y de recibir las devoluciones de ustedes y el aprendizaje de los aportes de ustedes, que como siempre digo, aprendo mucho. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima convocatoria. Seguramente el mes que viene haremos otra convocatoria para participar. Muchas gracias a todos. Gracias.